Ese bosque se origina con la creación de la fábrica de Bavaria, año más o menos 74. En esa época, cuando me pasé para acá, ahí no había árboles. Incluso uno podía pasar por ahí hasta Castilla. Esa fábrica fue traída de San Diego para aquí y venía con los mismos problemas de contaminación ambiental. La fábrica Bavaria quedaba en lo que hoy es ahora el Centro Internacional de Bogotá, en la calle 32, y por motivos ya de expansión demográfica obliga a Bavaria a que se mueva hacia las afueras de la ciudad, y ellos vienen a un sitio que en esa época era declarado zona industrial. Esa fábrica llegó primero que nosotros acá. Nosotros llegamos acá al barrio el 7 de marzo del año 1977. Conclusión, vivimos hace 41 años en el sector. Lo negativo era que al principio esa fábrica botaba era hollín, ese negro, ¿no? Y esta vaina era llena de... Ellos inicialmente cuando llegamos había mucho ruido con las calderas. Eso era insoportable, tarde en la noche prendían esas calderas, inclusive en el mismo día, pero en el día no se sentía tanto como en la noche. La emisión de gases nocivos para los habitantes del sector fue algo muy delicado, además de que nos enfermamos de la garganta, nos enfermamos de gripa. Era un sector pues bastante ruidoso por las 24 horas de la empresa. Entonces, por inconformidad de las mismas comunidades, entonces ellos pues cambiaron el sistema. Fue una lucha para que ellos cambiaran el sistema de producir la cerveza. Más adelante, por un proceso hicimos de protección. Exigimos a Bavaria que tenía que poner un filtro y ellos en ese sentido tuvieron que sembrar los eucaliptos. Le obligan, entre comillas, a Bavaria a construir un bosque para más o menos equilibrar lo que eran las emisiones de gases de la fábrica con el equilibrio de los árboles. Entonces el bosque de Bavaria comienza a crearse, a crecer. Eso ayudó mucho a contener la contaminación, a purificar el aire. Ese bosque, pues obviamente la parte ambiental de esa época conceptuó que sus árboles iban a compensar y a disminuir el efecto de la fábrica. Me enamoré de la arboleda de todos los árboles que existían acá o que existen acá en Bavaria. Me pareció pues que era uno de los barrios que tenía muy cercano una parte de plantación, inclusive en la transversal habían unos arbustos inmensos de eucalipto que después los quitaron porque estaban dañando las casas. Y entonces eso me llamó mucho la atención. Lo otro fue como el lugar tranquilo que había en ese momento. Vivíamos en el Ferrol, entonces el Ferrol tenía una cantidad de árboles de lo que era la antigua Clínica de la Paz. Entonces ellos habían cogido lo que es la futura Villa Alsacia y habían cogido ese pedazo y lo habían llenado de árboles. Entonces eso daba un ambiente muy bonito para comprar el apartamento y para vivir allá. Con el bosque de Bavaria es un amor que tengo por él porque afortunadamente lo hemos disfrutado y lo disfrutó mi esposa y desde luego nuestros 4 hijos. Me parecía muy agradable el lugar y además de esto las casas eran amplias y confortables y el sector estaba circundado por árboles, lo hacían más atractivo. El sector desde hace 8 años es un sector más tranquilo porque precisamente corresponde al tiempo que Bavaria dejó de operar en este sector. El bosque de Bavaria lo podemos definir efectivamente como un ecosistema constituido por seres vivos
y el medio natural en que ellos se desenvuelven para vivir. Lo constituyen dos componentes que son uno biótico y uno abiótico. El biótico está conformado por las especies de flora, las especies de la fauna y las especies de la microfauna. Y el componente abiótico es el aire, el agua, los vientos, la luz y los nutrientes. Entonces podemos decir que aquí en el bosque se dan estos elementos para que se defina en una forma exacta de que es un ecosistema. Los servicios ecosistémicos que brinda el Bosque Bavaria a la comunidad y en general a Bogotá son supremamente importantes en la medida en que es un arbolado de gran porte, de un crecimiento rápido y al mismo tiempo de una biomasa forestal bastante grande, que cumple el papel de ser un gran capturador de dióxido de carbono y al mismo tiempo liberador de oxígeno. Tiene una representación simbólica, una memoria histórica compartida con una comunidad a través del tiempo, lo que lo hace pues un ecosistema muy valioso no solo para la comunidad sino para Bogotá. Aquí ya estamos frente al humedal que la comunidad le ha puesto el nombre de Madre de Agua. Este humedal existió hace muchos años como un gran humedal que hizo parte del humedal del Tintal. Aquí había una finca grande que se conocía con el nombre de La Chanicera. Inicialmente el nombre que recibió el humedal también era el de La Chanicera. Una característica importante que tiene el humedal es que no recibe aguas residuales de ninguna parte. Lo alimenta el agua lluvia y hay 4 canales de drenaje que interconectan al Bosque Bavaria con el humedal. En la época de lluvias, cuando hay una sobresaturación hídrica en el bosque, a través de estos 4 canales de drenaje, el agua se desplaza hacia el humedal y lo mantiene permanentemente con el recurso hídrico. También tiene una flora, en el caso de la cortadera, en el caso del junco, y una fauna muy interesante porque las aves del bosque se desplazan hacia el borde con el objeto de alimentarse de los insectos. Aquí tenemos pues presencia de ranitas sabaneras. Hay sapitos, existen libélulas también muy hermosas, que por cierto hay una especie muy escasa aquí en Bogotá. Algo interesante que se da al interior del bosque es que con la llegada de las lluvias se forman unos espejos de agua bastante amplios e interesantes. Tanto es así que ya ha dado origen a especies propias de humedal. Sabemos de la presencia de especies de humedal por los cantos de las ranas y de los sapitos. Además porque se han registrado también algunas especies de garcitas. La flora tenemos una cantidad más o menos de aproximadas de unas 36 especies registradas. Aún se tienen registros fotográficos de algunas otras especies que no hemos logrado clasificar. Con relación a la fauna, tenemos registrado un promedio de unas 20 especies aproximadamente. Son especies, algunas residentes, otras son especies migratorias que vienen en la época del invierno en Estados Unidos, Canadá y el norte de México.
Bavaria es un plan desafortunado, es un plan que está direccionado primero a construir viviendas, torres de apartamentos, son prácticamente 12.000 viviendas, los que se ha dicho. Lo que vemos es que al traer muchas familias de interés social, interés humanitario, no es porque uno no quiera compartir con la gente de escasos recursos, sino porque es qué calidad de vida le ofrecen a las personas que llegan. Cuando la movilidad es terrible en este sector, cuando con la construcción del Transmilenio nos quitaron 2 carriles prácticamente, entonces los trancones por las mañanas saliendo de la parte de Kennedy y la tarde para llegar a Kennedy es terrible. Entonces, mientras no se amplíen los puentes de la Boyacá y la 68, se construya la ciudad de Alsacia, se miren otras alternativas de movilidad, va a ser muy complicado, muy difícil. Y lo otro que nos hemos preguntado es, bueno, ¿qué se le ofrece a la gente que viene, a los jóvenes, a los niños, a los adultos mayores, a las mujeres? Entonces, ¿cuáles son los equipamientos que realmente le van a dar una calidad de vida? Plan Parcial Bavaria es las empresas constructoras que empiezan a construir torres de edificios multifamiliares y estos terrenos no son aptos porque son rellenos. Aquí se encontraba el humedal La Chamisera. Que a 30 años son como 6 etapas. 6 etapas de 5 años cada uno. Pues va a afectar más la densidad poblacional y la densidad de personas que viven. De hecho, si tú vas a las 2 estaciones de Transmilenio, que es una de Barcelona y la de Aventura, son estaciones que andan muy congestionadas. Es un plan para hacer vivienda de interés social en el bosque Bavaria, principalmente. Sé que hay algo de comercio y hay una zona verde, pero es un parque zonal, es muy pequeño para la necesidad que tienen las localidades, porque tengo entendido que pues son de las localidades más contaminadas de la ciudad. Metrovivienda, que es la empresa constructora del distrito, hoy día se llama Empresa de Renovación Urbana, ellos le elaboraron el plan parcial a Bavaria. Fueron dineros que salieron del recurso público. Es decir, se realizó, digamos, todo el estudio de suelos y arquitectónico a una empresa privada con recursos públicos. El hecho de que nos van a construir una gran cantidad de viviendas, aproximadamente 13.500 viviendas, que eso conlleva a que lleguen aproximadamente también 13.500 vehículos, porque cada cual quiere tener su vehículo, y toda la población flotante que va a traer esto, para nosotros va a ser demasiado grave en cuanto a movilidad, y va a haber una destrucción total del bosque Bavaria. Bueno, sé que el plan parcial fue un plan que se dio el año pasado, en el 2017, aprobado por el alcalde Enrique Peñalosa para desarrollar el proyecto de donde estaba la antigua fábrica de Bavaria, un proyecto de alrededor de 78 hectáreas. Es un decreto que expidió la Alcaldía Mayor de Bogotá, de Enrique Peñalosa, el año pasado. Es un decreto 364 de 2017. Pues este decreto básicamente lo que hace es, bajo la Secretaría de Planeación, hicieron un estudio para crear más de 12.000 viviendas. 12.000 viviendas aproximadamente serían unas 50.000 personas nuevas que llegarían al sector de Marsella y Villa Alsacia. Según el distrito, en este momento en Bavaria se encuentran más de 3.500 árboles. Y ellos afirman que después de la construcción van a haber más de 9.000 árboles. Claramente eso no es verdad. No se ha socializado, lo que se hizo fueron unas reuniones para informarle a la comunidad de que se iba a llevar a cabo el plan parcial Bavaria, y cogieron a las personas, las hicieron firmar como asistencia a esas reuniones, y después les mostraron como una socialización del plan parcial Bavaria. Pero la inmensa mayoría no lo conoció. Entonces fue aprobado
y socializado con 3 o 4 personas, y eso no es. Entonces no se le dio la dimensión que se debe darle, ni la participación a la ciudadanía que se tenía que dar, porque es la gente del territorio la que vive, la que siente, la que tiene sus intereses. La comunidad se disgustó mucho porque Bavaria, sin consultar, digamos así, con la comunidad, hizo una negociación en su momento con varias constructoras para ya de una vez entrar, este lote es mío, yo hago lo que quiera con él, sin importar el efecto que ya tenía sobre la comunidad el bosque. El distrito lo que hizo fue informar sobre el plan parcial Bavaria. Pero una socialización tiene que tener en cuenta la presencia no solo de la comunidad en cuanto a las decisiones que se tienen que tomar con relación a este predio, si bien es cierto es privado, pero el aire que nosotros respiramos es un aire público. Por consiguiente, aquí no es fácil decir que se va a talar todo un bosque tan supremamente grande, priorizando intereses de carácter privado. Consecuencias ambientales para Bogotá, en primera medida, aumentaría vertiginosamente los niveles de contaminación, que de por sí son muy altos en la localidad de Kennedy. Afectaría el suelo, afectaría los cuerpos de agua y afectaría la capacidad de población, que entre otras cosas es una de las más grandes que existe aquí en Bogotá, teniendo en cuenta que la localidad de Kennedy tiene un promedio de 400 habitantes por hectárea. La idea de este arbolado va a ser de graves consecuencias para la salud. No sé qué estarán pensando las autoridades, pero en la localidad de Kennedy, que es una de las de mayor polución en Colombia, no existe un bosque de la dimensión del bosque Bavaria, y destruirlo sería algo desastroso. Eso es que el cambio climático se da hoy en día porque no se ha respetado la naturaleza, se explota, se mira, pero no se respeta la naturaleza. Entonces ese sentido de ser de la naturaleza, los componentes de la naturaleza no se les respetan, y por eso tenemos tantos problemas hoy en día con el cambio climático. La construcción de este megaproyecto, indudablemente, al hacerse esos procesos de excavación tan supremamente profundos, interrumpiría el flujo de agua de conectividad que hay entre los cerros y la sabana de Bogotá. Rompería la conectividad no solo con los cerros orientales, sino con humedales como el del Burro, la Vaca, y la conectividad que se tiene con el río Fucha. El reservorio de agua que existe aquí es supremamente grande. La muestra está precisamente en el gran volumen de extracción de agua que hizo Bavaria. Dentro del predio de Bavaria existen 5 acuíferos subterráneos que surtieron durante 40 años a Bavaria de líquido para el procesamiento de sus productos. En esos 40 años se hizo una extracción de un promedio de 3.9 millones de hectolitros por año durante esos 40 años. Esta agua pues es un agua indudablemente que pertenece a la reserva hídrica de Bogotá. De acuerdo a los registros y las investigaciones hechas por la Veeduría Ciudadana, ¿sí? Prácticamente durante los 40 años Bavaria no hizo pagos correspondientes. Yo resido hace 18 años en esta zona y a través del tiempo me uní a la primera generación de defensores del bosque de Bavaria. Hemos continuado este trabajo con las nuevas generaciones que se vienen uniendo a nosotros en una labor
en un gran esfuerzo por demostrar que el Bosque Bavaria es una de las reservas forestales más importantes de Bogotá. La comunidad ha venido participando activamente en la restauración ecológica de este humedal. Yo no concibo en ningún momento la construcción de viviendas en el sector. Eso es algo que nosotros estamos luchando. Hemos pedido a las autoridades que se considere que esta área sea de propiedad del distrito o de la nación. Cualquiera de los dos puede ser el propietario de esa área y convertirla, esa área, en un parque de recreación o una especie de sucursal del Jardín Botánico de Bogotá. Para el sector, para la localidad 8 y para toda la población allende el sur, sería importantísimo que esta fuera digamos, una sucursal, como lo he dicho antes, del Jardín Botánico de Bogotá. Nosotros no estamos de acuerdo con que se construya. Pensamos que Bogotá está escasa de otro jardín botánico, ciudades muy desarrolladas en otros países, inclusive en Sudamérica tienen otros jardines botánicos. Entonces, ¿por qué no pensar en un jardín botánico de la ciudad que ofrezca investigaciones, cultivos de árboles, que sirva como una parte académica para los jóvenes, para los niños, inclusive para la misma universidad? Un jardín botánico con todas las técnicas y estudios científicos para ofrecerle a la ciudadanía pues un espacio de consulta, de estar relacionado con la naturaleza, de compartir, de ocupar el tiempo libre. Preferiblemente sería que quedara como un parque recreativo, ¿sí? Eso sería como la parte ideal, ¿sí? Pero la parte ya práctica, pues por lo menos que nos dejen que la mitad como zona recreativa, que serían 40 hectáreas, ¿sí? Porque 13.000 viviendas yo en realidad no. Sería conservar el bosque, la mayor cantidad posible, e indiscutiblemente lo que sería una zona residencial, no así comercial. Hace una propuesta como la del Jardín Botánico de Bogotá. El lote era un potrero de acacias lleno de escombros y ahora lo vemos como algo muy bonito en las 20 hectáreas. O sea que las condiciones, las únicas que no podemos cambiar nosotros radicalmente son las climáticas, pero todas las otras demás condiciones de favorabilidad para el crecimiento de las especies se las podemos dar. Se hace urgente unir las masas pequeñas que existen en toda la ciudad, vistos como cordones, como bosques, como jardines botánicos, como montañas reforestadas, para que podamos pensar en que la estructura ecológica principal empieza en los cerros orientales y termina en el río Bogotá, pero totalmente interconectada, sin fraccionamientos. Convertirlo con una inversión no muy grande en un jardín botánico, teniendo claro qué proyecciones le voy a dar y qué tamaño quiero que tenga el jardín. En este caso tenemos una gran cantidad de eucaliptos, los cuales van a ir perdiendo su vitalidad y su estabilidad y serían reemplazados por especies nativas de una lista que se haría desde el principio para saber en qué va a terminar el lote, como un jardín botánico, pero sí es perfectamente viable. Hago una fraternal invitación no solo a la comunidad que vive alrededor del predio de Bavaria, sino a la comunidad bogotana, para que se acerquen, conozcan este humedal
conozcan el bosque y a la vez quienes son aficionados y les encanta hacer seguimiento de aves, venirse en las horas de la mañana temprano, que por esta época hay mucha ave proveniente del exterior, son aves migrantes, por esta época pues están llegando y vale la pena pues hacer unos registros bien interesantes de todo este tipo de especies de la fauna.